Buenas, a continuación vamos a presentar la tarea 3, análisis crítico y transdisciplinar, que hemos titulado de Construyendo el Desarrollo para transitar hacia la vida en el pluriverso, del curso Sostenibilidad, Desarrollo y Calidad de Vida, elaborado por Ibar Peláez para el tutor Jairo Pablo Caseta. Entonces, en este punto es importante analizar el concepto de desarrollo como una invención. Desde los planteamientos de Escobar nos dice que se venía asumiendo, entendiendo el desarrollo estrictamente ligado a los temas económicos de los pueblos, específicamente de las naciones, pero se entiende y se interpreta que esto corresponde a una estrategia de poder, de dominación, donde los países más desarrollados establecen estrategias o tecnologías políticas, son discursos, modelos, etcétera, que hacen que con los que dominan a los pueblos más pequeños y los obligan a acogerse a sus estándares o a sus realidades o a sus intereses. Entonces, con esa intención, grandes países invierten en pequeñas naciones, pero bajo el tema de eso, de que la dominan, de que manejan sus dinámicas. Entonces, aquí el concepto del desarrollo ya no, a partir de lo que plantea Escobar, ya no debe ser entendido solamente como esa acumulación de aspectos económicos, de bienes, sino que cambia hacia una concepción más humanística, ¿sí? Donde se tienen que tener en cuenta otros elementos, ya la cultura, ya los territorios, que van a entrar a ser parte de esa perspectiva o de ese enfoque humano que se va a plantear de aquí en adelante alrededor del tema del desarrollo. Entonces tenemos el postdesarrollo y el pluriverso. Entonces, específicamente en el contexto latinoamericano, tenemos de que existe la necesidad de colonizar el pensamiento. Nosotros somos básicamente el producto de una repetición, imitación de modelos europeos, pero para que Latinoamérica tenga ese proceso de desarrollo verdadero o post-desarrollo como lo plantea Botero en su escrito, es necesario romper con esos esquemas y traer una mirada más biocéntrica, más arraigada en los territorios, en la biodiversidad, en la naturaleza, en el cuidado del ambiente, que eso viene a significar el concepto de desarrollo y también nos trae otros conceptos como el de sostenibilidad, el de calidad de vida. Pues miraremos luego que es muy contradictorio hablar de desarrollo mientras destruimos el ecosistema planeta. O sea, no son cosas muy contradictorias que no van de la mano y entonces en el contexto latinoamericano se debe trabajar sobre eso, sobre rescatar nuestras raíces ancestrales. Nadie está hablando de volver a los taparrabos y a las cavernas ni nada por el estilo, pero sí de rescatar costumbres, culturas. Fíjese el pensamiento de los guayú cuando asumen todo el entorno como el hermano, la hermana piedra, el hermano árbol, la hermana planta, el hermano animal. Entonces, esos conceptos es donde nos hacen que trabajemos de la mano, entendiendo el ecosistema como el otro que tenemos que proteger porque pues eso nos representa algo bien significativo, sino la vida. Entonces ahí el concepto de desarrollo va a tener ese carácter más humanístico, donde se requiere el aspecto de la autonomía, porque los pueblos, a partir de que aprendan a entender, a valorar nuevamente sus territorios, pues se desligan de esa influencia eurocentrista que es la que en estos momentos está establecida. Acerca de la sustentabilidad ambiental, viene y entra nuevamente el territorio como ese espacio donde hay socioecosistemas. No es solamente las relaciones económicas de crecimiento, de desarrollo, de empresa, industria, sino de garantizar las condiciones de la vida, garantizar las condiciones de la vida. Y para eso reiteramos en el aspecto que dijimos que es cuidar la biodiversidad, cuidar la cultura también, los arraigos ancestrales, que en última son los que van a significar ese verdadero asunto de la calidad de vida. Entonces puedes tener mucha plata, pero eso no significa que vas a tener calidad de vida.
Aquí pues se plantean varias relaciones, las relaciones del ecosistema y la cultura son aspectos importantísimos. Tenemos hoy en día sociedades o nuevas generaciones bastante desapartadas de los temas culturales. Digamos que hay un gran dilema de identidad, ¿no? Entonces la sustentabilidad no es un balance que se mide explícitamente por lo económico, reiteramos. Es también todo lo que representa la protección de ese soporte vital. Reiteramos en la frase, no es solamente plata si tenemos destruyendo el único hogar que es el planeta. Entonces es un pensamiento que en los pueblos latinoamericanos ancestrales es muy común, la protección de la naturaleza. Vuelve, reiteramos, eso hace nuevamente parte o se integra actualmente al concepto verdadero del desarrollo. Sobre aquí hemos puesto un punto que se denominamos complejidad y diálogo de saberes. Para poder entender el desarrollo, como lo hemos planteado a grosso modo, pues es importante asumir nuevas perspectivas, ¿no? Este concepto tiene que ser transdisciplinar, no es netamente un fenómeno económico ni nada por el estilo. Hay que hacer una ruptura de ese ideal clásico, eurocentrista principalmente, y exige resignificar el concepto de racionalidad alrededor del tema ambiental, es decir, pensar cómo la naturaleza hace parte de nuestra vida, de nuestra calidad de vida. Entonces, ninguna sola disciplina por sí sola va a tener la respuesta para explicar qué es desarrollo, qué es esto, calidad de vida, porque si analizamos nuevamente, vamos al contexto de los pueblos latinoamericanos originarios, pues cada uno va a tener sus particularidades de acuerdo al contexto y más adelante pues ratificaremos que ahí es donde falla la Agenda 2030, donde han generalizado unas metas para el mundo, pero estas parecen que se alejan de los diferentes contextos. Entonces pues tiene que haber una labor de interdisciplinariedad donde varias perspectivas permitan entender qué es el desarrollo, qué es la sostenibilidad y qué es la calidad de vida. No es la misma calidad de vida para la persona, el empresario que tiene un gran capital, que para el campesino que está cuidando su parcela, su tierra, sus animales. El concepto de calidad de vida es muy diferente en esos dos contextos y eso es lo que exige la nueva mirada del desarrollo, ¿no? Sobre la calidad de vida más allá del PIB. Ahí podemos ver que ahí se destacan conceptos como la cultura, como lo hemos tratado de mencionar, las capacidades, ideas claves que plantea Zen y Marta Nussbaum, la autonomía territorial y la dignidad humana. Aquí el bienestar es la libertad de ser y hacer, no la capacidad de consumir. Ya lo hemos tratado de plantear, pero lo reiteramos. El modelo económico planteado principalmente post Segunda Guerra Mundial estuvo basado estrictamente y a partir del plan Marshall, Estados Unidos lo que quiere es eso, hacer lo que hoy en día hace, que es dominar el mundo a razón de su moneda, a razón de sus estándares, y para él el desarrollo está en la acumulación de riqueza. Ya, si eso representa la matanza, como hoy en día sucede con las guerras, o el deterioro ambiental, como quieren hacer nuevamente con el extractivismo en diferentes partes del mundo, pues son cosas de segundo plano para este tipo de potencias, ¿no? Entonces, ¿qué se pide en estos momentos? Entender el desarrollo de vida, reiteramos, desde una nueva perspectiva, digo yo, más humanística, donde se mide el valor de la vida desde la dignidad, no solo desde la acumulación de capital, y aquí pues en la dignidad humana se destaca ante todo la cultura, la tradición, el valor ancestral y sobre todo el significado y valor que representa el territorio para una comunidad. El territorio es esa madre naturaleza que es la que muchos pueblos originarios defienden, pues porque ahí está toda su historia, ahí está plasmada toda su esencia. Entonces eso viene a representar también desarrollo y sobre todo calidad de vida. ¿Cómo se relaciona esto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030? Pues aquí hay un reto, decimos el reto territorial. Como decíamos anteriormente,
Si bien el tema de la calidad de vida pues exige tener en cuenta aspectos como algunos objetivos de desarrollo sostenible, pues reducir la pobreza, las desigualdades, la vida, o sea, soportar o cuidar o proteger o garantizar la vida en los ecosistemas terrestres, hacer un consumo responsable de los recursos y pues alianzas estratégicas para lograr los objetivos. Digamos que esto de alguna manera encaja bien por donde se mire el concepto de desarrollo, calidad de vida y sostenibilidad. Pero ¿qué pasa con la Agenda 2030? Fue planteada de algún modo por aquellos países potencias que detrás de todo eso buscan de alguna forma establecer las formas y las maneras para propiciar su modelo económico. Entonces ahí es donde decíamos que estos objetivos de desarrollo sostenible no necesariamente se acogen a las necesidades y a los contextos de cada territorio, comunidad, población. Entonces son cosas que tendríamos que observar, analizar de una forma muy específica porque ¿qué representa reducir la pobreza para la comunidad indígena que está en el Amazonas versus la ciudad o el centro o la capital en una metrópolis? Entonces esos dos conceptos van a variar mucho, van a reñir y a lo mejor no se va a poder, se van a poner de acuerdo, ¿no? Entonces, en conclusión, podemos decir que el desarrollo de la sostenibilidad representa una lucha de poder más allá de lo ecológico. Por tanto, no basta con tecnologías limpias, sino cuestionamos y reflexionamos sobre quién decide ese progreso. Eh, yo me salto un poco al contexto de las guerras. Mire lo que pasa con las Naciones Unidas. Hoy en día se vocifera que no sirven para nada porque lo dice Estados Unidos, porque para sus intereses bélicos y emancipadores, pues las Naciones Unidas no le vienen bien, no le sientan bien. Entonces ya hablan de que hay que acabarlas, de que hay que destruirlas, de que no sirven para nada. Pero en su momento sí fueron creadas como una estrategia para poderse expandir por todo el mundo. Entonces yo creo que eso son cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, eso mismo va a suceder con los sistemas económicos de explotación. ¿Qué es para Estados Unidos? ¿Cuál es la importancia que tiene Estados Unidos? ¿Cuál es el problema que le ve, por ejemplo, un país como Estados Unidos a la explotación de petróleo de forma deliberada? Pues ninguna, porque como potencia requiere ese combustible, ¿no? Mientras que, ¿qué piensa la comunidad cuando vienen y arrasan sus bosques, arrasan sus ecosistemas para poder hacer dicha explotación? Entonces, reiteramos que va a haber ahí una lucha de poderes para poderse poner de acuerdo en lo que significa o en lo que se debe entender como desarrollo. Entonces, otra es que la calidad de vida es un derecho a la diferencia. El hecho de que un país más grande plantee unos intereses o unos estándares no necesariamente quiere decir que eso cobije a todas las comunidades porque reiteramos, todas tienen sus diferencias, sus particularidades. Entonces, el hecho de que un país grande o países grandes lideren agendas, propongan ayudas, no significa necesariamente que eso atienda a las necesidades de cada comunidad en particular. Entonces, a grosso modo, podemos decir que el trabajo de esta tarea que nos permite entender que el desarrollo más allá de los análisis económicos, financieros, tiene que ver con una perspectiva nueva, más humanística, más atada a entender las relaciones ecológicas, de diversidad y de historia que tienen los pueblos en cada uno de sus territorios y que eso se debe entender que es un concepto muy difícil de unificar porque eso siempre va a generar tensiones, pero pues que esa es la idea. Desde la tarea como docente de filosofía, la idea es eso, generar los procesos de reflexión para que el estudiantado comprenda ese tipo de situaciones y pues las afronte de una forma más crítica y menos pasiva. Eso es todo. Muchísimas gracias. Estas son las referencias.